Buenas, bienvenidos a la Noche de los Investigadores al Laboratorio de Ultrasonido y Biomecánica. En esta sesión vamos a contaros una línea de investigación en la que unimos la ingeniería con la medicina. Por eso lo hemos llamado de la ingeniería a la medicina. Aquí lo que hacemos es desarrollar tecnologías y principios físicos que los ideamos, los concebimos y los desarrollamos, los prototipamos aquí a base de ingeniería para solucionar problemas médicos. Concretamente voy a contaros qué son los ultrasonidos y por qué qué estamos inventando dentro del ultrasonido. Si recordáis lo que habéis estudiado algunos de vosotros en física y en ciencias naturales, en matemáticas, recordáis el concepto de fuerza, que es algo con lo que empujamos a una partícula, por ejemplo, y provocamos que esa partícula se acelere, es decir, que se mueva cada vez más rápido. Pues si aplicamos ese tipo de fuerza de forma vibratoria, lo que provocamos oscilaciones de esas partículas. Ahora, imaginaros que extrapolamos ese concepto a un cuerpo, por ejemplo, un órgano humano, que está compuesto por una estructura de muchas de esas partículas interlazadas entre sí de forma elástica. Pues lo que estamos provocando es que oscilen de forma sincronizada, provocando lo que llamamos ondas. Entonces viajan ondas que pueden ser de sonido o de ultrasonido si son a frecuencia muy alta, es decir, oscilando muchos ciclos muchas veces por segundo. Lo que estamos haciendo es utilizar esos ultrasonidos, provocar esas oscilaciones de las partículas que componen los puntos materiales de ese órgano para interrogar, para investigar desde fuera, de forma remota, no invasiva, no destructiva, ese órgano, las propiedades elásticas de ese órgano. Entonces la idea es que podemos nosotros interrogar si ese órgano es más blando o es más duro porque tenga un tumor o un cáncer, o es más viscoso porque tenga unas propiedades diferentes, una inflamación, por ejemplo, y de esa forma cuantificar lo que antiguamente se hacía mediante palpación, es decir, si te notas que tiene un bulto que está duro, pues eso puede ser un cáncer. Y esa dureza es la que nosotros estamos intentando cuantificar con técnicas de imagen que llamamos elastografía. Bueno, si queréis una prueba de cómo mediante ultrasonidos se pueden ejercer fuerza dentro del cuerpo sin entrar en él, aquí tenéis un ejemplo de levitación acústica, donde estáis viendo esa particulita que está flotando en el aire gracias al campo de ultrasonidos que hemos generado con este aparato de aquí. También, ahora veréis más en detalle cómo se hace eso. ¿Cómo después vemos cómo se deforma ese tejido? Pues aquí tenemos un ejemplo de dispositivo para esta sonda de aquí, que estamos viendo, es una sonda que se mete dentro de endouretral para la uretra para ver cáncer de próstata. Entonces lo que estamos viendo es que los tumores que se producen dentro de la próstata, que son zonas de tejido más rígidas, podemos cuantificar viendo cómo viajan esas ondas mecánicas de ultrasonido que llamamos de ondas de cizalla. Podemos identificar a partir de su velocidad y su atenuación cuáles son las propiedades o la consistencia de ese tumor y clasificarlo como benigno, maligno y localizarlo, diagnosticarlo. Otra aplicación que estamos viendo es esta sonda que hemos prototipado en el laboratorio. Es una sonda para medir el cuello del útero y esto sirve para predecir el parto prematuro. Y se mide con esta sonda en la mujer, en la vagina, mediante este espéculo. ¿Y qué es lo que medimos con esto? Pues el cuello del útero, lo que sucede es que antes de que se produzca el parto tiene que cambiar de consistencia para que pueda dilatarse, para que pase el bebé, de estar hermético hasta que pase el bebé en cuestión de horas. Para eso tiene que cambiar la estructura interna del tejido. Y lo que medimos con esta sonda que genera esas ondas de ultrasonidos que hemos dicho, de ondas de cizalla de torsión, es que podemos cuantificar cuánto se ha remodelado o ablandado ese tejido y si se va a producir correctamente el parto de forma natural o no. Y a continuación pues os dejo con una serie de experimentos para que veáis imágenes de esas ondas por primera vez que hemos producido en los equipos que se ven aquí detrás y otro tipo de análisis que hacemos de la estructura y de la mecánica de los tejidos para al final resolver problemas médicos mediante la aplicación de la ingeniería y de la física, de las matemáticas que hay detrás. Y problemas médicos pues en ginecología, en oncología, traumatología y en infinidad de especialidades que afectan a millones de pacientes. Pues muchas gracias.
Hola a todos, soy Antonio Callejas, soy investigador postdoctoral en este laboratorio de ultrasonido y voy a comentaros un experimento que consiste en una técnica de imagen para la obtención de cambios en consistencia de tejidos. Este experimento se basa en lo que ha comentado Guillermo, consiste en la aplicación de una serie de fuerzas en el tejido para generar una onda, en concreto una onda de torsión, que está basada en un nuevo principio físico que hemos creado en este laboratorio. En este vídeo se puede observar esta onda de torsión, es la primera vez que la estamos viendo, mediante una técnica de imagen con un dispositivo llamado Verasonic. Esto nos permite analizar la propagación de esta onda y con un posterior análisis podemos determinar cómo de rígido es el tejido y podríamos determinar, por ejemplo, en caso de que hubiese tumores, cuáles son las rigideces diferentes de un tejido sano o de un tejido con un tumor. Experimentalmente podemos observar el emisor de torsión y también la sonda que está recibiendo esta onda que se está viendo en el vídeo. Entonces, hemos creado un Phantom, que es una muestra que simula las características del tejido, de cualquier tipo de tejido, y vemos en pantalla esta propagación de ondas que comentaba. Entonces, como aplicaciones, pues se puede utilizar para el campo de la biomedicina, como distintos biomarcadores, como puede ser la rigidez, viscosidad, etcétera, para detectar lo que he comentado anteriormente, una serie de tumores, cambios de consistencia de tejido, etcétera. Hola, pues hoy voy a comentaros una máquina que hemos diseñado y fabricado aquí en el laboratorio, que es una prensa de tensión axial. Y entonces tiene una célula de carga que nos va diciendo cuál es la tensión que se aplica a cualquier muestra que pongamos aquí. Entonces, en este caso, estoy midiendo unas muestras de pechuga de pollo normal y tenemos como unas pequeñas moldes que con ello cortamos la muestra. Y en este caso estoy haciendo pues como un ensayo para ver cómo afecta la orientación de las fibras en la tensión que se aplica. Entonces, corto los trozos, algunos de ellos en dirección de la fibra, que como veis en el pollo, en la pechuga de pollo tiene como unas líneas que indican la dirección de la fibra. Entonces, corto en la misma dirección y perpendicular. Y coloco las muestras aquí en la máquina y empiezo a aplicar una carga. Y la muestra se va estirando hasta que se rompa y me dice cuánto puede aguantar de carga máxima y me dice cuánto se desplaza. Eso significa que esta muestra, cuando la pongo, se va estirando hasta que llega un momento que se corta. Y la idea es comparar que si la fuerza máxima aguanta más cuando el pollo lo pongo en dirección de la fibra o perpendicular a la fibra. Y es una idea de validar en muestras biológicas si hacemos medidas, cómo es mejor medirla, poner nuestras sondas. Por ejemplo, en el brazo, si vemos aquí las fibras son así, si medir así o así. Y eso, bueno, eso es lo que hacemos con la prensa esta. Mi nombre es Rafa, soy ingeniero de caminos y tengo un máster en ingeniería de estructuras. Ahora mismo me encuentro haciendo mi tesis doctoral sobre terapnóstico, que significa terapia y diagnóstico para cáncer, mediante el uso de nanopartículas. Una nanopartícula serían partículas de tamaño nanométrico. Un nanómetro es, si tú divides 1 milímetro en 1.000.000 de partes, una de esas partes sería un nanómetro. Así que imaginad lo pequeño que es. Concretamente, con este experimento lo que estamos viendo es el comportamiento de estas nanopartículas cuando le aplicamos campos de ultrasonido. Concretamente un campo de alta intensidad, como sería el que tiene estos aparatos que tenemos aquí, estos transductores, y son transductores que se usan para ablación de cáncer y imagen médica. Y estamos aquí con este diseño propio del laboratorio, intentando ver las respuestas que tiene ante estos campos. Hola a todos, mi nombre es Jorge Torres y actualmente soy un estudiante de doctorado aquí en el Ultrasonic Lab de la Universidad de Granada. Lo que yo os quería comentar son algunos recursos más de los que disponemos aquí para realizar todas nuestras investigaciones, como por ejemplo las impresoras 3D. ¿Qué nos permite este tipo de tecnología? Pues como podéis ver aquí, lo que estamos consiguiendo es hacer un prototipado
conseguir nuevos elementos, nuevas herramientas que nos ayuden en lo que estamos realizando nosotros. De ese modo, no dependemos del exterior, por denominarlo de alguna manera. Con ello, si necesitamos ciertas piezas para estos experimentos, no tenemos nada más que crearlas en nuestro ordenador, en algún programa de diseño, y las enviamos a la correspondiente impresora y las obtendremos en unas cuantas horas. Aquí incluso también tenemos algunas pruebecillas de muestra que nos sirven para ver el potencial que esto nos da a nosotros. Podemos usar distintas tecnologías, como una doble extrusión. En una doble extrusión, por ejemplo, tenemos dos materiales, que los cuales podemos cambiar tanto el tipo de material como el color. Y así, pues, generar nuevos elementos para lo que queramos usar. O, por ejemplo, impresoras de resina, las cuales tienen una calidad muy superior y lo que hacen es que las capas de la impresión no se notan. Y con ello, todas las piezas están más suavizadas. O, en el caso de la última impresora, lo que podríamos hacer son piezas elásticas y con ello la insertamos en algún sitio que nosotros queramos usar y tenemos un amortiguamiento, tenemos una deformación y podemos seguir, como digo, aprovechando nuestra investigación sin depender del exterior.